Hemos tenido estas dos anteriores partes acerca de detrás de la armadura. Y hoy estamos aquí para una tercera y última. Para hacerles un recuento muy rápido. Empezamos hablando de Naamán, de cómo un hombre, un general gigante, grande y fuerte, por detrás tenía lepra. Y este general de los sirios, detrás era un hombre débil. Y vimos cómo eso representaba muchas veces nuestra misma condición. Naamán, por detrás, por delante, fuerte, exitoso, grande, cualquiera lo veía y le daba miedo. Pero él llegaba a su casa y seguramente tenía que llegar a limpiar sus heridas con dolor. Y vimos cómo eso muchas veces pues representaba a nosotros mismos, aún en la iglesia. Porque a veces venimos aquí con la armadura del predicador. Pero quizás llegamos a casa a limpiar heridas. A veces llegamos de otras maneras, pero en casa, en la soledad, es diferente. Y vimos cómo era necesario pasar por el quirófano del Señor. El que no va a medir ni verificar cómo es tu cara en la iglesia, ni tu vestimenta, ni siquiera tu ánimo, sino que Él examina el corazón. Así que aquí ninguno puede esconder lo que realmente hay en su corazón. Y vimos que todos necesitamos estar muy cerca a Dios. Y terminamos hace 8 días entonces viendo cómo después de esto, después de una cirugía de corazón abierto, necesitábamos también permanecer en controles. Porque muchas veces vamos en ese momento difícil, llegamos al médico, llegamos al hospital, la cirugía salió un éxito, nos dieron de alta y para la casa y nunca más. Pero resulta que necesitamos controles. Y entonces veíamos y concluíamos hace 8 días que necesitábamos estar cerca al hospital. Estar todos los días en consulta con el especialista. Diciéndole todos los días, Señor, examina mi corazón. Y hoy estamos aquí en la tercera parte. Aquel momento en que felices, después de haber pasado momentos donde pensamos, bueno, esto se acabó, aquí me morí, el Señor nos sana. Y estamos aquí en la parte 3 y última. Sanados para servir. Sanados para servir. Y esta vez vamos a tener como texto base Primera de Tesalonicenses, que quisiera que fuéramos a él. Capítulo 5, versículo 14. De Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice así: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Si de pronto tienes la Reina Valera, lo leemos también. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes con todos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros todos los días.
Hoy estamos aquí, Señor, como Naamán en algún momento, desesperados porque sabemos que necesitamos de tu sanación en muchas cosas. Gracias porque muchos aquí ya tenemos la salvación. Gracias porque ya podemos decir que iremos al cielo contigo. Pero aún en esta carne débil necesitamos ser sanados de muchas cosas. Muchos tenemos heridas. Muchos, nuestros pensamientos no están bien. A veces nuestro ánimo desfallece. Pero estamos aquí, Señor, como Naamán, pensando en su sanación de la lepra, pero nosotros aquí pensando en que tú, el especialista, puedes sanar nuestro corazón. Estamos aquí diciendo, Señor, necesitamos estar en contacto diario contigo para que examines nuestros corazones. Te rogamos, Señor, seas tú quien salga a nuestro encuentro, o seas que mandes un mensajero, ayúdanos a recibir el mensaje, a ponerlo en nuestro corazón y a ponerlo por obra todos los días. Estamos aquí, Señor, rogándote para que sean tus palabras los que nos hablen el día de hoy. En Jesús oramos. Amén. Bien, y hacía referencia para los que no estuvieron en la primera al mensajero, porque los que saben la historia de Naamán, cuando Naamán salió, él pensaba que el profeta iba a salir al encuentro con él, pero él no salió, mandó un mensajero. Pero el mensaje, y lo vimos hace 8 días, lo importante no era quién lo decía, sino el mensaje. Y pues lo que aquí queremos es que sea Dios el que dé el mensaje. Así que por eso rogamos que sea Dios. Ahora, ok. En la época de 1850, cuando la esclavitud no era del todo ilegal, digamos, vamos al mercado de Charleston. Resulta que había un mercado, como siempre, tú vas al mercado aquí a comprar abarrotes, bueno, lo que necesitas, y pues vas y buscas lo que necesitas al precio que tú necesitas, ¿cierto? Pues igual había un mercado de esclavos allí en Charleston. Y había un hombre joven, de gran estatura, fuerte, pero completamente rebelde. Un esclavo de los que llaman indomables. Este esclavo se veía muy latigado, muy herido, muy dañado y a un precio muy bajo. Básicamente porque era imposible para su amo hacer que le hiciera lo que tenía que hacer. En este mercado, a pesar de su estatura, su porte, pues no valía casi nada. Cuando comenzaba la subasta, pues todos los hombres ricos estaban ahí siempre buscando al mejor de los esclavos. Y en medio de todo, pues un esclavo quería tener el mejor posible amo, pero este no. Este esclavo prefería seguir gritando cualquier cosa, diciendo que nadie lo podría dominar. Todos los esclavos fueron vendidos uno a uno y quedó solo él. Cuando empezó la subasta por él, nadie ofreció. Nadie dijo nada. Y en poco en el silencio, un hombre rico ofreció mucho más que lo que todos habían dado por todo el resto. El joven, al escuchar el precio, lo miró con más odio y le dijo: puedes comprar mi cuerpo, pero nunca comprarás mi voluntad. El hombre rico no dijo nada, se quedó callado y lo vio con amor. Luego
después de haber gestionado los papeles y demás, pidió que le quitaran las esposas y le dio el documento diciendo, eres libre. El joven, extrañado en medio de todo, dice, ¿qué pasó? El hombre rico se dio la vuelta y simplemente se fue. Este joven, después del shock y del impacto de lo que estaba pasando, sale corriendo detrás de él y le dice, ¿por qué? Toda mi vida luché para que nadie fuera mi dueño. Y ahora simplemente no sé qué hacer. Ahora que soy libre, simplemente quiero servirle a usted. Y ese hombre, dice la historia, que él sirvió en su casa el resto de su vida. Y me encantó la historia porque representa muy bien lo que es Jesús para nosotros. Porque no solamente nos compró, porque decimos muchas veces es que nos compró, pero a veces se nos olvida el precio. Y no fue cualquier precio. Fue el precio jamás pagado por un esclavo. Además, bueno, si bien en la historia este hombre era corpulento, que se veía bien como esclavo, si yo me veo a mí y digo, bueno, ni siquiera yo hago eso. O sea que valía menos que ese esclavo. Pero él pagó y eso y más. Y fue lo que vimos todos estos 2 últimos domingos. Él nos compró, nos trajo, nos salvó. Y nos dio más valor que el que jamás podríamos tener. Por lo menos yo, como este esclavo, no deberíamos hacer nada más que poder decir, Señor, ahora soy libre, quiero servirte. Y yo espero que aquí estemos muchos que podamos decir, Señor, yo antes no te creía, yo antes solo renegaba. Es más, cuando moriste yo quise que estuvieras lejos. Pero hoy que me compraste, que compraste mi precio, ahora quiero servirte por amor. Y vimos en Tesalonicenses que decía, hermanos, amonestar al perezoso. Estamos ahora, y uno diría, pero bueno, ¿qué habla Daniel? ¿Qué le pasó? Está hablando de servicio y de un momento habla de amonestar. Y bueno, y vamos a ver 3 partecitas pequeñas. Si nos ponemos en medio de una guerra, cuando una guerra se está dando, hay unos por ahí que están para servir a los que están luchando, ¿cierto? Como hay algunas imágenes ahí, como los de los botiquines, ¿no? Que están ahí pendientes de cómo poder ayudar a los que son heridos. Como los que están con los binoculares revisando y siendo más de esa parte de estrategia. Como aquellos que están con los mapas y viendo por dónde van a ir. Y ellos están sirviendo a aquellos que van en medio de la guerra. Y entonces vamos a ver 3 protocolos, como si tuviéramos 3 protocolos. El primero, amonestar al desordenado. Y esto nos pone en una historia por allá.
Vamos a irnos a 2 Samuel 12. Si quieren no lo busquen, solamente vamos a hacer referencia a eso, pero para los que toman nota lo puedan anotar y lo puedan leer. 2 Samuel 12 está el gran David. Un David que era un guerrero, que era uno de los momentos más fuertes de Israel, donde Israel está ganando muchas batallas. Pero David en esa batalla, normalmente los reyes iban a la batalla, no se quedaban Él se queda ese día. Dice, no, yo voy a mandar mis hombres. Y manda a sus hombres y él se queda. Hacer corta la historia, al quedarse ve a una mujer desnuda, la llama, peca con ella. Luego su esposo, que es del ejército, viene y su esposo dice, no, yo no voy a ir a mi casa, porque ella quedó embarazada y David quería decir, no, pues, que queden y queda ahí. Pero este man dice, no, mientras el ejército está allá, yo no voy a ir a dormir en mi casa. Y entonces David queda, ¿y ahora qué hago? Y entonces tratan de emborracharlo también, y no, el man no. Luego entonces David lo manda al pobre hombre con una carta firmando su sentencia de muerte. Y básicamente termina siendo David también asesino, el autor intelectual de la muerte de este hombre. Y hasta ahí, pues ya, se murió. Entonces él tomó a Betsabé, la cogió como su esposa y listo. Y entonces pasa como muchos aquí que nos ponemos la armadura y cara de santos. Y todo pasa como si fuera normal. David en ese momento sintió que ya había quedado en el pasado. Pero Natán llega y en 2 Samuel 12 le cuenta una historia. Le dice, David, rey, algo pasó. Resulta que hay un hombre rico que tenía muchas ovejitas. Y había otro hombre a su lado que tenía una sola ovejita. Este hombre rico recibió una visita y dijo, ok, voy a ofrecer una ovejita para poder dar de comer a todos. Y entonces el hombre rico fue, tomó la ovejita del vecino, la mató, la sirvió, y entonces David, envuelto en ira, dice, ese hombre debe morir. El gran rey, fuerte, justo, el llamado el amigo de Dios, dijo, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Hermanos, yo no sé cuántas veces somos expuestos así, o en una enseñanza, o en un devocional, o con un amigo tuyo. Si alguna vez te ha pasado eso, por favor, preséntame a tu amigo, porque esos son los amigos que necesitas tener a tu lado. Si has sido expuesto a tu pecado por alguien, ámalo. Fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios 7:6. Y ese debería ser tú. Si tú ya pasaste por el camino de Naamán, si tú ya fuiste a la cirugía de Dios y fuiste dada el alta, ten piedad de los otros y amonéstales. Ve a donde ellos a mostrarles lo que necesitan. Después de mi experiencia en la UCI, yo ya no puedo ver que alguien me diga que está en la UCI y no sentir un poco más de empatía con él que antes. Porque yo ya pude sentir lo que se siente allá.
Hermanos, necesitamos ser hombres valientes, mujeres valientes que amonestan con la palabra de Dios. Si hemos hecho todo el proceso que veíamos en la parte 1 y parte 2, no necesitas nada más para poder llegar y amonestar a otros. Esa es una manera de servir a tu hermano. Y aquí voy a hacer una acotación especial. Naamán llegó a David con amor. David, cuando ejecutó un juicio, había más cosas que amor. Si tú vas a ir a amonestar, lo primero que debe ir delante de ti es amor y servicio. No lo hacemos para mostrar, ni estar más arriba, ni saber más, no. Debemos ir para servir. Protocolo 2. Animar al desalentado. Vuelvo a la guerra. Vuelvo a esos momentos de guerra y depresión. Y me encanta, bueno, los que me conocen saben que me encantan las películas de enfrentamiento cuerpo contra cuerpo. Y cómo, bueno, hacen todo eso. Y una de las partes que a mí siempre me parecen muy curiosas y a las que las películas le dan mucho protagonismo, no es ni siquiera tanto a la guerra, sino a las palabras momentos antes de entrar a enfrentar. ¿Sí lo han visto? Donde muestran el valiente héroe con su hermosa cabellera, con su espada en la mano, y empieza a gritar por sus familias, por sus hijos, por la libertad, por... Y da unas palabras, y todo el pueblo empieza a gritar, y las espadas las empiezan a mover, y con las lanzas les pegan al piso de tal manera que la adrenalina sube y se siente. Sin embargo, detrás de esos gritos de emoción está quizá un hombre muerto de miedo. ¿O ustedes creen que él está ahí gritando feliz porque quizá va a morir ahí adelante? En realidad él está muerto de miedo. Y una segunda manera de servir es ponerte adelante y animar al que está ahí. Vamos a ir a Juan 21. No sé si recuerdan, hubo un hombre en medio de todo el proceso cuando están latigando a Jesús. Que yo creo que sintió todo el fracaso sobre sí mismo. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Quién? No. ¿Quién? Pedro. Yo no me imagino ese hombre, cómo estaban sus pensamientos por un par de días. Un Pedro que juró que moriría con su Señor. Un Pedro que dijo hasta la muerte. Un Pedro que fue el que sacó la espada cuando iban a llevarse a Jesús. El que no le dio nada. Enfrentarse a los guardias, enfrentarse a la guardia, a los sacerdotes, sacaron la espada y ¡fum! Bajarle una oreja. Ese Pedro, cuando una mujer le preguntó, oye, ¿tú eres de ellos?
¿Qué dijo? No, yo no lo conozco. Te equivocas. ¿Y cuántas veces hizo eso? 3. Jesús le había dicho, me negarás 3 veces, y él dijo, no. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. Que quizá después de escuchar una predicación, quizá después de leer un devocional, usted sale y dice, bueno, ahora sí. Y resulta que 8 días después dice, no hice nada de lo que dije. Fracasé. Pero Pedro en ese momento le fracasó al Señor de frente. ¿Y su Señor ahora dónde estaba? Muerto. Su Señor, el Jesús que él iba a decir que había defendido, estaba muerto ahora. Yo no me imagino cómo podía estar el corazón de Pedro. Pero vamos al capítulo 21 de Juan. Cuando ya iban amaneciendo, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tener algo de comer? Él les dijo, echen la red a la derecha y a la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no estaban en tierra. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos, y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era él el Señor. Vino pues Jesús, tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, después de haber resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué respondió Simón? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Y esta escena, si pensamos en el estado en el que seguramente el corazón de Pedro estaba, después de un rotundo fracaso como el que tuvo, esta expresión de Pedro se ve muy diferente antes cuando decía, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este caso él dice, Señor, tú sabes que te amo. Ya no puedo tener esa fuerza y explosión que tenía normalmente. Esta vez solo puedo decir, Señor, tú sabes que te amo. Y es que llegan esos momentos de fracaso para todos, en los que sentimos que fracasamos en cada cosa. Llegan esos momentos en los que hemos dicho, Señor, yo voy a hacer esto, pero voy a otro. Señor, yo te voy a seguir, pero lo niego. O le digo, Señor, yo voy a estar delante de ti todos los días. Y llevo un mes y no he tomado la Biblia siquiera una vez. Y no sé cuál es la lucha quizá de tu corazón. Pero ¿sabes?
Jesús vino a esa playa, no a juzgar. Jesús le dijo, ¿me amas? Y versículo 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijere la tercera vez, ¿me amas? Y si otra vez nos ponemos en los posibles pensamientos de Jesús, claro, yo creo que habrá pensado, fracasé. Y ya Jesús me está preguntando que si de verdad lo amo. Y Él conoce mi corazón. Yo creo que es difícil. Pero ¿sabes qué le dijo? Respondió y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Como que fuera de contexto, ¿no? Estamos hablando de si nos amamos. ¿Qué pasó? Sí, o sea, ¿en qué momento me dice, yo también te amo? No sé, algo así. Pero le dice, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo, sí, sabes. Con eso le dijo, sí, sé que me amas. Ve a hacer mi obra. Ve a servir a otros. Jesús aquí levantó al desalentado. Había un Pedro que seguramente estaba diciendo, ya, cojo mis redes, vuelvo a mi trabajo normal y listo. Sigo mi vida como era antes de que apareciera Jesús. Y Jesús le dijo, no, vuelve acá, apacienta mis ovejas. Dios no nos sacó, Dios no nos curó para que volviéramos a hacer las mismas cosas. Dios nos salvó para hacer ahora su obra. Repito, Dios nos salvó no para que pudiéramos volver a hacer las mismas cosas que antes. Dios nos sanó para que ahora hiciéramos su obra. Tercer protocolo, el sostén. Sostener al débil. Dice Tesalonicenses, levanta al débil, sostén al débil. Y para esto nos vamos a ir a Marcos en el capítulo 2. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero seguramente muchos conocen la historia, y es aquella historia de Jesús. Estaba en Capernaum, si no me acuerdo bien, y pues muchos hombres, muchos, iban a él a buscar ¿qué? Un milagro, ¿cierto? Porque, imagínense, o sea, daba vista a los ciegos, levantaba a los cojos, hacía cuanto milagro podía. Y entonces, pues si uno es ciego y sabe que alguien está allá que puede devolverme la vista, ¿qué hace? Pues sale corriendo. Entonces estaba Jesús allá y todo el mundo él estaba dentro de una casa, estaba lleno de gente, de tal manera que pues era difícil llegar ahí. Entonces hay un paralítico que quiere llegar a Jesús. Imagínense, si estaba difícil para una persona caminante llegar a Jesús, imagínense lo que es para un paralítico llegar a Jesús. Básicamente dependía de que Jesús viniera a él. No había de otra. A menos de que tuviera 4 amigos como estos amigos. 4 amigos
que lo pusieron en una camilla, lo agarraron con cuerdas, no tengo ni idea cómo lo subieron al techo, abrieron un hueco en el techo y bajaron a su amigo. Y aquí nos ponemos a pensar otra vez un poquito, imaginar. Bueno, imaginar no, porque Jesús dice, ahí voy a corregir. Jesús dijo que lo iba a sanar por la fe de quién? De sus amigos. O sea, Jesús vio que ellos estaban seguros de a dónde llevaban a su amigo. Y esta es la lección más importante. Cuando yo ya he sido redimido, debería ir a otros con convicción, a llevarlos al que los puede sanar. Ya cuando uno está llegando a mi edad, las conversaciones tienden a volverse un poco más monótonas con un par de temas. Ya uno lo ven y le dicen, uy, vea que para eso yo conozco una persona que vende tal cosa y eso le ayuda para el dolor de rodillas. ¿Sí o no? O le dicen, no, para eso el corazón, no, usted tranquilo, usted tómese, que eso es, mejor dicho, eso me ayudó a mí. ¿Sí o no? Cada uno entrega de qué? De lo que ha tenido, de lo que le ha servido. Y si le ha servido mucho, pues ¿cómo lo cuenta? ¿Cierto? Pues uno como que lo promociona casi, o sea, se pone la chaqueta, si Herbalife le sirvió, entonces ya carga la chaqueta de Herbalife diciendo, vea, esta vaina es muy buena. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué debería pasar si yo ya pude estar en una cirugía con mi Señor? ¿No debería yo romper el techo para llevar mis amigos frente a Él? ¿No debería yo tener la fe suficiente para hacer lo necesario para que mis amigos lleguen delante de Él? Tanto que el Señor puede decir por tu fe. Muchas veces, lo digo yo primero, nosotros mismos decimos, no, ese ya se condenó. ¿Sí o no? No, ese man es re ateo. Ese ya, o sea, ella tiene un pie allá, al otro lado. Perdóneme, suena cruel, pero así es. Somos así. ¿No deberíamos más bien nosotros ser capaces de subirlo a un techo, romper el techo y llevarlo delante de Jesús? Es que conocemos lo que Él hace. Y si conocemos lo que Él hace, entonces deberíamos llevarlos delante de Él. Y aún dentro de la iglesia, ¿sabes? Yo no sé qué estamos dispuestos a hacer aquí los unos por los otros. Aquí hay enfermos, acá hay tristes, acá hay desconsolados, desanimados, desalentados. Y la primera cosa que necesitamos entre nosotros es todos estar seguros que necesitamos servirnos. Que Dios nos sacó de allá para que sirvamos a otros. ¿Y saben qué es servir? Interesarme en Él. Imagínense estos 4 amigos interesados en su amigo el paralítico. Y ellos decían, no, es que yo lo quiero servir. Entonces, pudieron haber hecho muchas cosas por él.
Pero no haberle llevado plata. Y mira, aquí plata por aquí. ¿Para qué? El hombre le dirá, pero ¿qué hago? Si me da plata, ¿para qué? Y perdóneme, pero muchas veces pensamos en servir a otro con lo que yo quiero darle. Y no es lo que yo quiero darle. Es lo que él necesita. No sirvamos a nuestro egoísmo, no sirvamos a nuestro orgullo. Sirvamos a nosotros. Los amigos llevaron al paralítico delante de Jesús porque sabían que ahí era donde necesitaba estar. Sirvámonos, hermanos. Leamos estas. La mayor autoridad para servir no es tu brillante armadura, son tus cicatrices sanadas. No sirves a pesar de tus heridas, sino a través de ellas. Tus marcas son el testimonio de su poder sanador. Voy a leerlo otra vez. Tu mayor autoridad para servir no es tu armadura brillante, son tus cicatrices sanadas. No sirves a pesar de tus heridas, sino sirves a través de ellas. Tus marcas son el testimonio de su poder sanador. Al que mucho se le ha curado, mucho más tiene por dar. Si alguien aquí dices que yo tengo muchas heridas, pues entonces tienes más por servir. Porque puedes consolar a otros con la consolación que Dios te dio. Diría aún que valora tus heridas. Perdón, yo hablo mucho de películas, pero me gusta, lo siento. No sé si han visto Avatar. El general hay un general, ¿cierto? Un general que está allá en el lado en ese planeta raro. Y ese general tiene muchas heridas. Y él en la primera película dice que esas heridas le recuerdan lo que ahí afuera puede pasar. ¿Sí? Y varios dicen que sus heridas son como casi que un orgullo diciendo yo sobreviví, yo salí de allá. Y muchos soldados, y también hay otros donde los soldados muestran sus heridas de guerra, y aquí me dieron, y aquí me pasó lo siguiente, y acá tal cosa, y aquí fue peleando contra no sé qué. Son las heridas de un guerrero. Y que para él demuestran fuerza, que para él demuestra muchas batallas ganadas. Pues sería lo mismo para un creyente. Tus heridas demuestran que hay un Dios grande que sana. Tus heridas te demuestran a ti que allá afuera está el Dios que te protege. Y esas heridas te deberían recordar que hay unos que no han sanado las heridas. Que quizá el que está hoy al lado tuyo tenga unas heridas abiertas que necesitan que tú lo lleves delante de Dios. Ojalá seas de ese amigo que lo lleva delante de Jesús. Ojalá seas ese amigo que alienta y abraza. Ojalá seas ese amigo que amonesta.
Utiliza tus heridas para llevar a otros delante del Señor. Esta era una ilustración. No mentiras. ¿Me ayudan? La siguiente. Ok. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Sanados para servir. Y si no estás listo para servir, entonces quizá te falta sanar. Y si te falta sanar, ve ante el Señor. Dile, Señor, sáname para ir a servir. Y si no puedes ir delante de Dios, entonces necesitas una intervención ya. Les ruego, mis hermanos, que oremos unos por los otros. Que veamos al de al lado como una oportunidad para servir. Recuerden que el que más heridas ha tenido, más tiene para servir. Así que no hay ninguno pequeño entre nosotros. Ninguno. Para los jóvenes lo mismo. Dice Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Hermanos, termino diciendo que si queremos mostrar a toda la tierra a Jesús, sirvámonos.